soy Jorge Washington Baños Álvarez, estudiante de la carrera de Derecho de la materia de Sociología Jurídica paralelo 107, y voy a explicarles sobre la exclusión étnica y cultural. Bien, los contenidos del taller son, como tenemos como punto uno, en conceptos claves antes de ingresar a la temática. Como punto 2, la expresión étnica y cultural, que se subdivide en la invisibilización del indígena, la doctrina de la nacionalidad única, el reconocimiento de la diversidad, la binacionalidad en el Ecuador, y un breve recordatorio de los principios de derechos humanos. Como tercer punto tenemos el ascenso de la teoría multiculturalista y su recepción en la República del Ecuador. Como subtema, camino constitucional, fundamentalismo antropológico, el relativismo cultural y la apertura de la ciencia antropológica a los derechos humanos, por Sally Engelmerth. Punto 4, confusión de nacionalismo y multiculturalismo. Y el punto 5, retroalimentación. Bueno, empezamos con los conceptos claves. Tenemos primero la cultura, que es una amalgama de ideas y conocimientos adquiridos por medio de las facultades intelectuales, estudio, lectura, el lugar de trabajo, la sociedad, etc. Tenemos la indivisibilidad, es la interrelación inseparable del ejercicio de los derechos humanos. Es decir, al ejercicio de derechos del ser humano está ejerciendo una multitud de estos, ya que están concadenados al nacionalismo y al multiculturalismo. Empezamos con el nacionalismo como un sentimiento ferviente de pertenecer a una nación, a un país, una identidad, con la realidad y la historia de este mismo. Es decir, tienen un apego especial entre la nación y a cuánto les pertenece. Tenemos el multiculturalismo, que es la conciencia de diversas culturas en un mismo país o una sociedad. Estas se interrelacionan y se coexisten. Tenemos ahora al materialismo dialéctico e histórico. Primero al dialéctico como una ciencia filosófica sobre las leyes generales del desarrollo de la naturaleza, sociedad humana y del pensamiento, creada por Marx y Engels. Esta fue mejorada por Lenin y Stalin. Tienen una transformación de cuantitativa o cualitativa, es como resumen. Y luego tenemos el materialismo histórico, que sería una teoría marxista, en la que se basa la historia de la sociedad humana como una actividad económica. Continuamos con la globalización, que es una integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros. En algunos casos, este término hace alusión al desplazamiento de personas, mano de obra, y la transferencia de conocimientos como la tecnología a través de fronteras internacionales. Bien, empezamos ahora con la exclusión étnica y cultural, con los subtemas de la indivisibilidad del indígena. La indivisibilidad del indígena está entre la indivisibilidad de los derechos humanos. Estos, es decir, no pueden ser fragmentados sin importar su naturaleza. Deben ser reconocidos, protegidos y garantizados integralmente por las autoridades. Ahora, como punto 2, la doctrina de la nacionalidad única. La Constitución Liberal Ecuatoriana antigua solo permitía de manera implícita una única nacionalidad en todo el país, lo que sin duda excluía a todos esos pueblos y habitantes indígenas. A estos solo se los consideraba como sujetos de transición hacia su integración como cultura nacional única. Conocimiento de la diversidad, según la UNESCO, el Ecuador, por medio del Plan Nacional del Buen Vivir, entre 2009 y 2013, el papel de la cultura en el país fue incrementando su importancia. Y pues nos dice que los indicadores de la IUCD destacan el potencial del sector de la cultura en Ecuador para el desarrollo económico y el bienestar, y subrayan al mismo tiempo ciertos obstáculos existentes que inhiben el alcance de su potencial total. Bien, ahora como otro subpunto es la binacionalidad en el Ecuador. Ahora, esta que debemos recordar que la nacionalidad es el vínculo jurídico que tiene una persona con el Estado. Dicho vínculo permite a esa persona percibir beneficios del Estado, educación, servicios de salud, todo gratuito. A partir de la Constitución de 2008, en el Ecuador se permite más de dos nacionalidades. Esto depende enteramente de los requisitos y necesidades que tengan las personas para obtenerlas. Se recalca que en el Ecuador prohíbe la renuncia de la nacionalidad como ecuatoriano a todos aquellos nacidos en Ecuador. Principios de los derechos humanos. Principio de la pro persona, que cuando la autoridad tenga
que optar por varias normas para aplicar ante una situación concreta o cuando un texto normativo amerite diversas interpretaciones. Deberá privilegiarse la que mejor favorezca a la persona. Esto nos dice, en resumen, que cuando hay varias normas que aplicar, siempre se tomará la que más favorezca a la persona. Tenemos el principio de la universalidad, que significa que el goce de los derechos humanos abarca a todas las personas por igual. Todos los derechos humanos abarcan por igual a todas las personas. Principio de interdependencia. Se traduce en que todos los derechos humanos se encuentran vinculados entre sí con el mismo valor. De esta manera, le corresponde al Estado organizar la aplicación integral de los mismos. Tenemos un ejemplo como la Constitución en el capítulo segundo, los derechos del summa causa y buen vivir. Otro ejemplo sería el derecho a una vida digna, derecho al agua, a la alimentación, al trabajo, etcétera. Ahora tenemos los principios de indivisibilidad. Significa que los derechos humanos poseen un rasgo intrínseco a la persona, son inseparables de ella, de tal manera que al ejercerse uno de ellos, correlativamente se deriva al ejercicio de otros. Se trata de una interrelación que no es susceptible de separar. Como su nombre lo dice, indivisible, no se puede dividir. Tenemos al principio de progresividad, conlleva el desideratum, un simple hacia adelante. Es decir, que el Estado se encuentra en una permanente búsqueda de la ampliación de los derechos humanos y los mecanismos de protección a la luz de las necesidades imperantes del contexto o de las situaciones cambiantes de la realidad. En resumen, progresividad nunca va a dejar de seguir hacia adelante para velar por los derechos y mejorarlos. Más derechos para los seres humanos. El ascenso de la teoría multiculturalista y su recepción en la República del Ecuador. El camino constitucional en la historia empieza desde 1945, que aparece de forma tímida y muy discreta. Luego avanza en 1998, que ya es aceptada por la gran mayoría, y se convierte en un principio fundamental en el 2008. Llegando a la actualidad, se respeta mucho, es un fundamento y parte esencial en la Constitución, desde 2008 hasta la actualidad. La intervención del movimiento Pachacutic explicaba y nos decía que somos una organización política del pueblo ecuatoriano que se constituye desde el aporte de diferentes sectores sociales, que es un elemento fundamental de su base ideológica y pragmática. Ese respeto a la diversidad expresada bajo las formas de interculturalidad, pluralidad y la plurinacionalidad. Por medio de la intervención de este movimiento se muestra el interés de ser partícipes de las poblaciones indígenas. No solo su existencia, es un paso enorme para el ideal democrático de la Constitución del Ecuador. En 1995 se constituye Pachacutic. En el 2008 son reconocidos por la Asamblea Nacional Constitucional de Montecristi. En 2016 se establecen y representan las voces de las comunidades indígenas. La inspiración para la creación de la Constitución de 2008 se usó como base el socialismo del siglo XXI, que tenían los siguientes puntos como pilares fundamentales. Los puntos son, uno, el análisis a la sociedad por medio del materialismo dialéctico y el materialismo histórico, que antes se explicaba. El punto dos, crea la urgencia de democracia participativa y distribución justa y equitativa de la riqueza a través de una economía socialista. El punto 3, alternativa a la globalización y el neoliberalismo, que antes ya explicamos. Y el punto 4, renueva la estructura del Estado para la construcción de una sociedad mixta entre la emancipación y el comunismo. Empezamos con el tema del fundamentalismo antropológico, el relativismo cultural. La Asociación Antropológica de Norteamérica se opuso rotundamente a la idea de los derechos humanos establecidos. Hasta la fecha no eran universales. Se esenció en las Naciones Unidas los siguientes. Punto A. Los grupos humanos están compuestos por individuos que no pueden funcionar fuera de las sociedades de las cuales forman parte. Dado el punto B, el gran número de las sociedades y la diversidad de sus modos de vida, la pregunta que deben hacerse es ¿cómo la declaración propuesta puede ser aplicable para todos los seres humanos y no ser solo una proposición de derechos basada en valores prevalentes en los países de Europa Occidental y Norteamérica? Punto C. La personalidad de los individuos solo puede desarrollarse plenamente en los términos de cultura
de su sociedad. El punto D, se deben respetar las diferentes culturas por el simple hecho de que no existe un método científico para clasificarlas como culturas. El punto E, estándares y valores son relativos a la cultura de la cual derivan, por lo cual cualquier intento de formular postulados que surjan de las creencias o códigos morales de una cultura va a detrimento de la idea de aplicar una declaración de derechos humanos a la humanidad como un todo. American Anthropological Association en 1997. El postulado antes expuesto de la Asociación Antropológica de Norteamérica fue la primera semilla para la creación del relativismo cultural, lo que da paso al reconocimiento de un sinnúmero de culturas y la necesidad urgente de respetar. Aunque esta idea es de constantes controversias y discusiones, hasta la fecha aún no se ha encontrado una forma de demostrar que una cultura debe ser cultura por el simple hecho de ser ella, ¿no? Y no hay parámetros para medirlos. Como un dato curioso, las constituciones de la época del siglo XXI tan estas ideas para incluirlas en sus constituciones, dejando de lado los valores ancestrales de las mismas. La apertura de la ciencia antropológica a los derechos humanos, de Sally Engel Murray. Bueno, según Sally Engel Murray, en el 2003, ella menciona que en los textos se critican los derechos humanos, pero no exponen el pensamiento general de los antropólogos, sino todo lo contrario. Las prácticas culturales son merecedoras del respeto porque son parte de la historia humana. Gracias a este artículo se convirtió en el fundamento para una verdadera ciencia antropológica destinada a los derechos humanos, y no como solamente una, entre comillas, una dicha. Conjunción del nacionalismo y multiculturalismo. Se crea una nueva idea que nace de la mezcla entre el nacionalismo y el multiculturalismo. Ramón Maíz lo denomina asunción normativa de complejidad en las sociedades contemporáneas. En la década de los 80 resurge la idea del derecho comunitario y en los 90 es posible pensar los derechos colectivos. Desde la teoría liberal, ¿se deben vulnerar los derechos individuales para reconocer los derechos colectivos? La ciudadanía igual a las sociedades plurales modernas. Maíz propone que el liberalismo, como teoría liberal, ha creado caos en las naciones, entidades cristalizadas en la historia, divididas entre ellos y nosotros. Supone que las comunidades culturales están en riesgo de degenerarse, que urgentemente hay que proteger su pureza como cultura, creando una perspectiva de identidad colectiva como identidades excluyentes, nombrándoles un culturalismo comunitario conservador. En conclusión, grupos humanos se hacen llamar a sí mismos como naciones, porque estas tienen la capacidad de traspasar fronteras físicas y geográficas con el único fin de crear grupos de personas afines que no puedan ser vulnerados e ignorados, como meros puntos de marginación. Estos ideales están en línea con los establecidos en la ley, por lo que no afectan al Estado, se les permite el reconocimiento. Como retroalimentación podemos decir que la exclusión étnica y cultural estaba presente en el Ecuador hasta antes del 2008, por lo menos según la ley escrita en la Constitución del Ecuador. En su artículo 1 señalaba que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Hacemos énfasis en intercultural y plurinacional, ya que según esto el Ecuador actual busca, al igual que los derechos, como se establecen los principios de los derechos humanos, la igualdad, y que este es el resultado de la ardua lucha de cientos de personas, colectivos y organizaciones, como la Asociación Antropológica Norteamericana, que es la quien propuso la universalidad de los derechos, o personas como Angel Merry, quien marca al presidente respetar todas las prácticas culturales, convirtiéndolas en un fundamento. La Asociación Antropológica Norteamericana, quien propuso la universalidad de los derechos, y personas como Engel Merry, quien marca el presidente de respetar todas las prácticas culturales, convirtiéndolas en el fundamento para una verdadera ciencia antropológica. Luego personas también como Ramón Maíz, con la idea de que los grupos humanos se llamen a sí mismos como naciones, y su objetivo es traspasar las fronteras físicas y quedarse en el corazón de la gente. Al igual manera con Pachacutic,
que es la organización, la primera en la demostración de el interés de la participación de las poblaciones indígenas en Ecuador y su presencia y valorización como pueblo indígena hacia el Ecuador. Esta es la exposición. Agradezco la atención. Que tengan una buena tarde.